Hola, buenas tardes a todos. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a terminar con los temas de la del primer bloque de este módulo y vamos a arrancar con los temas de la clase de hoy. Nos había quedado pendientes con respecto al primer módulo el tema de la oferta y la demanda. Nosotros veíamos cuando íbamos a hacer el tema de las tasaciones, los avalúos, una cuestión de, cuando veíamos el mercado, la oferta y la demanda, que básicamente, y a grandes rasgos, como todos ustedes bien saben, es cuántos bienes determinados de una determinada categoría hay y cuántos requerimientos de ese bien hay. Es decir, si nosotros ponemos un ejemplo claro del día de hoy, el mercado inmobiliario, en el mercado inmobiliario hoy por ahí hay muchas propiedades que se están ofreciendo, hay oferta de propiedades inmobiliarias y hay poca demanda, hay poca inversión. ¿Por qué? Porque el dólar no está estable, porque no hay liquidez en la calle, no hay mucho dinero. Por consiguiente, esta cuestión es que hay poca demanda. Después tenemos por otro lado un tema de que puede haber mucha demanda, es decir, muchas personas queriendo acceder a un bien, y poca oferta, es decir, pocos bienes disponibles de esa clase dentro de lo que es el mercado. Todo eso genera un desfasaje en el mercado que hace, a fines prácticos, que si yo, por ejemplo, tengo muchas personas ofreciendo un determinado bien y poca demanda, el precio tiende a bajar. ¿Para qué? Para ser más competitivo. Yo no puedo ponerle un precio demasiado alto a una casa donde no hay demanda, porque el mismo mercado me va a ir llevando a que baje el precio en cuestión. En cambio, por ejemplo, si yo tengo una excesiva cantidad de oferta, perdón, una excesiva cantidad de demanda y poca oferta, generalmente lo que sucede es que el precio va a aumentar. La persona que tiene esos bienes escasos, esos bienes que son demandados en gran medida, tiende a poner un precio mayor en el mercado. Entonces, eso generalmente se refleja en unos gráficos que yo les acompañé en el PowerPoint, no sé si los pudieron ver, que es el punto de equilibrio entre la oferta y la demanda. En un punto exacto, esas curvas de oferta y demanda chocan. Y eso es lo que se llama el punto de equilibrio. Ese es el punto ideal de lo que nosotros decíamos cuando veíamos el valor de mercado y el valor venal. Lo que nosotros buscamos es ese punto. ¿Por qué? Porque sería en un mercado libre, donde no hay exceso de demanda ni exceso de oferta, sino que se encuentra en un punto equilibrado. Cualquier otro punto o cualquier otro desfasaje implica una cuestión distinta o una cuestión que lleva el precio hacia un extremo o hacia otro. Y si bien esto muchas veces no lo tenemos en cuenta al momento de hacer tasaciones totalmente objetivas o al momento de determinar el valor de la propiedad en sí, sí lo podemos colocar como alguna nota anexa o como alguna nota aclaratoria dentro de lo que es la memoria descriptiva de la tasación. Entonces nosotros al momento de hacer la tasación podemos indicar en la memoria descriptiva que existe en este momento un exceso de oferta o un exceso de demanda sobre bienes de esa clase. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que varíe en un porcentaje, a lo mejor en un 5 o 10%, en un 10 o un 15%, el valor que nosotros estimamos para una propiedad. Porque imagínense que alguien les encarga que le tase una casa que quiere comprar en un determinado barrio. Cuando ustedes van a tasar, imagínense, llegan, ven la casa, ven la objetividad de la casa, es decir, la construcción, el acceso a los servicios, la infraestructura, el tema de los transportes, todo, pero ven que en la misma casa, en el mismo barrio hay 4 casas más que se están vendiendo, de similares características. Entonces, al haber esa cantidad de oferta, ustedes pueden, dentro de las notas aclaratorias, decir, bueno, objetivamente la casa, por característica, por todo, tendría este valor. No obstante, hay un exceso de oferta, por lo cual el costo de la operación puede llegar a ser menor. Por eso es bueno saber también la finalidad con la que se va a realizar esta tasación. ¿Entienden el punto a lo que quiero ir o hacia dónde va encarado mi explicación? Siempre es bueno saberlo por estas cuestiones. Eso es básicamente cómo funciona todo lo que es oferta y demanda. Es algo muy simple y lo hago así muy rápido porque ya todos ustedes saben muy bien de qué se trata. Y nos había quedado también una pequeña cuestión, que es lo referido a los factores que van a determinar el costo de un inmueble.
Recuerden que ahora estamos hablando en términos generales de tasación de inmuebles, no estamos hablando ni de inmuebles urbanos, ni rurales, ni construidos, ni sin construir, estamos hablando de inmuebles en general. Entonces, ¿cuáles son los ítems principales o los factores principales para establecer el valor en el mercado? Uno de los primeros, y que casi todos tienen en cuenta, principalmente es la ubicación. Consideran que es el más importante. ¿Y por qué? Porque cambia el valor del metro cuadrado. Imagínense que por ubicación geográfica puede haber muchísima diferencia, perdón, entre un inmueble de la misma cantidad de metros cuadrados en una zona de una localidad y a lo mejor una zona que está a menos de 100 metros para un costado o en una zona aledaña tenga un valor de metro cuadrado muchísimo menor. El ejemplo siempre más claro que les pongo en este caso es el de Puerto Madero en Buenos Aires. Puerto Madero está en Buenos Aires, es una de las zonas más exclusivas, el valor del metro cuadrado es altísimo. Y al lado hay una villa, creo que si no me equivoco es la 11114 la que queda al lado, ya se me fueron los números, pero creo que es la 11114 la que está exactamente al lado, pegado. Imagínense si el valor del metro cuadrado es exactamente igual en Puerto Madero o en un barrio que está considerado como una villa de emergencia que está ubicado a menos de 150 metros de ese mismo lugar. Entonces, la ubicación y el desarrollo tienen muchísimo valor. Acá, como bien les decía, tienen que tener en cuenta el tema de la oferta y la demanda con respecto a esa ubicación. Es decir, puede ser un lugar que sea completamente exclusivo, pero que ha llevado a que sea poco solicitado. Entonces a lo mejor hay exceso de oferta y eso también le baja el valor a la ubicación. O puede haber muchísima gente demandando, entonces le quita exclusividad y eso también le baja valor al inmueble en sí. La superficie es otro de los puntos a tener en cuenta para determinar el valor. Superficie cubierta, superficie descubierta, superficie semicubierta, recuerdan las mediciones, superficies lineales, todo lo que tenga que ver con las medidas lineales, perdón, todo esto es muy tenido en cuenta al momento de determinar el valor de un inmueble. El entorno, dentro del entorno consideren todo lo que es servicios públicos, todo lo que es si tienen redes, por ejemplo, de gas natural, espacios verdes, todo esto va a llevar a una merituación del valor en el mercado. Hay incluso, por ejemplo, para poner el caso de barrios privados en la ciudad de Córdoba, propiamente dichos, que por exclusividad, por ubicación, por superficie, son inmuebles de un alto costo, pero ¿qué pasa, por ejemplo? Les baja mucho el valor que no tienen red de gas natural. Es muy común esto. O no tienen, por ejemplo, redes cloacales. Entonces, eso va a hacer bajar muchísimo el valor del inmueble. El otro punto a tener en cuenta es el tema de la construcción. Ya si estamos hablando ya de inmuebles construidos, decíamos, era para regla general, esto ya un poco más específico para inmuebles construidos. Entonces, lo que se va a ver es cuál es la antigüedad de la construcción, cuál es el estado de conservación de esa construcción, la solidez de la edificación en sí, las terminaciones, los materiales que se vayan a utilizar, la calidad de los materiales, la vida útil de ese bien. De acuerdo a los materiales utilizados se va a tratar de determinar la vida útil y la vida remanente, cuántos años de desgaste tiene. Para todo esto ustedes ya van a ir viendo a medida que vayan avanzando en el cursado del curso, no solamente de esta materia en particular, muchas tablas y coeficientes que van a determinar para poder calcular todas estas cuestiones. Después otro de los puntos es la funcionalidad. Acá se tiene muy en cuenta el criterio, o más que el criterio, la necesidad específica o la finalidad específica de la persona que quiere acceder a ese bien. Entonces, partiendo de esa base, va a cambiar mucho si es una persona con familia, por ejemplo, el número de habitaciones. Nadie con familia va a estar buscando a lo mejor un inmueble de una sola habitación. Ya estamos arrancando en 2 habitaciones, o cómo están distribuidas internamente las habitaciones. No sé si ustedes saben, pero muchas veces tiene un mayor valor cuando hay una habitación, ya sea principal o las
dos complementarias abajo y una arriba, es decir, separados por piso, la orientación del inmueble. Todas estas cuestiones son también a tener en cuenta al momento de evaluar o tasar de acuerdo al precio de mercado. Y lo último, a tener en cuenta, o el último criterio en líneas generales, perdón, es el tipo de propiedad que se vaya a tasar. Entonces no es lo mismo que sea una casa, que sea un departamento, que sea un dúplex. Si es un departamento, esto se relaciona con la funcionalidad también. Si tiene amenities, si tiene Zoom, si tiene terraza, todo eso va a ir aumentando o disminuyendo el valor de ese bien en el mercado. ¿Quedaron claros el tema de los factores? ¿Alguna consulta hasta ahí con este tema? Si no quedan dudas con respecto a esto, era lo que nos faltaba para terminar el primer bloque o el primer bloque de este módulo. Vamos a arrancar ahora con lo que es el segundo bloque, que ya tiene que ver con lo que son inmuebles urbanos y específicamente con inmuebles urbanos que no son, no se encuentran edificados. Es decir, lo que nosotros conocemos como lotes. No vamos a ir a inmuebles urbanos edificados, sino a no edificados, a lo que es lotes en su mayoría. Ahí ponen en el chat que algunos de los puntos son relativos. Sí, lo que pasa es que, a ver, en las tasaciones muchas veces se va a escuchar esto de que los puntos son o relativos o subjetivos, y lo que nosotros tenemos que hacer, y es uno de los mayores puntos de su trabajo, es tratar de objetivizar estas cuestiones. Es hacerlo lo más concreto posible. Para mí me puede resultar que una terminación esté mejor, más prolija, menos prolija, pero entonces, ¿qué se buscan? Se buscan parámetros más o menos equidistantes entre sí, por así decirlo, más o menos objetivos, de decir, bueno, las terminaciones son excelentes, muy buenas, buenas, regulares, malas o muy malas. Cosa de lograr que sea lo más objetivo posible y lo más comparable posible, para poder determinar unas con otras qué clase de terminaciones es, o qué clase de conservación. Igual que la vida útil y la vida remanente, por así decirlo, o el grado de destrucción parcial o de desgaste de una casa, también puede llegar a resultar relativo o subjetivo de acuerdo a la visión del propio que lo analiza. Pero lo que se busca es un parámetro más o menos normalizado o institucionalizado acerca de eso. Para ello es que se cuentan con, como les decía, con varias herramientas como tablas, donde se ponen parámetros del 1 al 5, esto que les decía de excelente, regular, bueno, muy malo, muy malo, para tratar de hacerlo lo más parejo y igualitario. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora de lo que son inmuebles urbanos específicamente? Lo primero que nosotros vamos a tener en cuenta es que todo lo que tenga que ver con regulaciones administrativas, municipales o locales de cada uno de estos inmuebles va a depender de cada lugar donde se encuentran. Por ejemplo, cuando yo ahora suba lo que es el PowerPoint de esta clase, les voy a subir igualmente una serie de ordenanzas y disposiciones de la ciudad de Córdoba, donde se encuentran, por ejemplo, la ordenanza 12.483, que es la que establece las distintas áreas en las que se dividen los inmuebles de Córdoba o el suelo de Córdoba. ¿Por qué es tan importante que lo tengan en cuenta? Porque estas legislaciones, estas reglamentaciones, van a determinar cuáles son las medidas estandarizadas de los terrenos, cómo se puede construir, qué se puede realizar, y eso va a variar mucho en lo que son las tasaciones de un inmueble. ¿Por qué? No sé si ustedes saben, pero la ciudad se divide en zonas. Estas zonas determinan que, por ejemplo, hacia adelante tienen retiros obligatorios de frente, retiros obligatorios laterales. Hay determinadas zonas que se pueden fraccionar los terrenos hasta 300 metros cuadrados, 250 metros cuadrados, hay otras a partir de los 500 metros cuadrados, hay otras que están todavía declaradas como zonas de emergencia y se pueden dividir recién a partir de los 5.000 metros cuadrados. Entonces, estas cuestiones van a modificarse o van a tener que tenerse en cuenta al momento de hacer estas cotizaciones. Sí, también el FOT y el FOS son dos parámetros que ya les iba a mostrar en la próxima filmina, que también tienen que ver o en cuenta con una cuestión de cuánto se permite construir, cuál es la capacidad que tiene el suelo. Imagínense que esto tiene que ser analizado muy correctamente
y muy a conciencia, tanto por la persona que va a hacer la tasación, que lo tiene que poner en conocimiento, y después específicamente por todo lo que son las habilitaciones. ¿Por qué? Porque si no se lleva a problemas estructurales en un tiempo mayor. No sé si ustedes saben, pero por ejemplo la zona de Güemes de Córdoba Capital, que a lo mejor muchos de ustedes conocen, y si no, es una zona que actualmente es una zona de bares. En una época fue una zona de conventillos, históricamente, donde había muchas personas habitando en lugares muy pequeños. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Que habitaban y se hacían construcciones en muchísima mayor medida de la que permitía el suelo. Y hoy por hoy, todo lo que sea subterráneo a esos lugares está empezando a ceder. Y la vida útil que ya le queda a ese barrio estructuralmente es muy poca. Entonces están teniendo problemas de efluentes de redes cloacales, de agua, de presión. Entonces todos estos temas a lo mejor cuando se hacen las construcciones o cuando se analizan no se tienen tan en cuenta como cuando empiezan posteriormente a dejarse ver por los problemas que trae Tengo en la corazón en la habitabilidad. boca, yo. ¿Se entiende a lo que voy? Entonces, siempre cuando hagan una tasación, en cada lugar que tengan que analizar, previamente van a tener que indagar acerca de cuáles son las disposiciones normativas o las regulaciones que específicamente existen en cada área. Por eso yo les decía, en Córdoba está la ordenanza 12.483, que es la primera que establece, por ejemplo, cómo se divide la ciudad. Y ahí se distinguen tres tipos de áreas. Primero están las áreas urbanizables, que esto existían o permite que sean zonas residenciales, zonas industriales mixtas, zonas industriales propiamente dichas o zonas industriales peligrosas. Todas esas son dentro de lo que son las urbanizables. Después están las áreas particulares, que son de promoción urbana, de protección del patrimonio, de protección rural. Esas son todas áreas particulares. Y áreas de urbanización diferida que quedan excluidos, es decir, este es uno de las áreas donde no se permite el asentamiento residencial, no se permite construir casas en este lugar. Con respecto a este tema, ahí me consultan en el chat si tuvieron que modificar la ordenanza para que sea zona comercial, sí, y se ha adaptado muchísimo. Pero muchas veces, y este también es una cuestión que a lo mejor excede este curso, pero está bueno tenerlo en cuenta, las normativas quedan desfasadas con respecto a la realidad de las construcciones. No sé si ustedes saben, pero en Córdoba, por ejemplo, tenemos una disposición en Córdoba Capital y en creo que en casi todas las localidades de distancia de las construcciones distancia de las construcciones residenciales para con las estaciones de servicio. Tiene que haber una distancia mínima entre estación de servicio y construcciones residenciales. Ustedes pueden ir por la calle y ¿cuántas veces ven que se infringió eso? ¿Cuántas veces hay casas que están exactamente al frente o en la esquina de una estación de servicio? Y ese es algo que originalmente estaba prohibido por disposiciones de construcción, pero que con el paso del tiempo es algo muchísimo más común de lo que se cree. Imagínense, al día de hoy lo pueden ver a simple vista muchísimas estaciones de servicio e incluso peor, con GNC, que es mayor la distancia que debe haber, que están al lado de casas o al lado de construcciones. Y eso lleva a que muchas veces sucedan algunos infortunios que lamentablemente llevan a que se modifiquen para adelante. Es decir, muchas veces las modificaciones de todos estos puntos son reactivos y no proactivos porque la propia construcción y las propias edificaciones fueron superando al tema de la reglamentación o a las disposiciones. ¿Cuáles son otras normas que están de zonificación que están vigentes en Córdoba? Y en muchas de las partes del país, a veces con otros nombres, pero son lo que hablamos recién, el FOS, el FOT, el FP, la máxima superficie edificable. Entonces, ¿qué es cada uno? El FOS es el factor de ocupación del suelo. Entonces, el FOS lo que te permite calcular es cómo se relaciona o qué cálculo de relación se tiene que dar entre una superficie donde vamos a proyectar la construcción de un edificio. Entonces se proyecta horizontalmente esa construcción de ese edificio y se tiene la relación entre la superficie total, la proyección del edificio y además la superficie total de la parcela. Entonces en base a eso se realiza este FOS. Y lo que hace la normativa es establecer que por cada zona el FOS no puede superar un determinado número. El FOT es el factor de ocupación total y es la relación entre el tamaño total de la superficie edificable
y la superficie total del terreno en donde se va a edificar. Entonces, esa ocupación, dependiendo del barrio, puede ocupar el 70%, el 80%, el 90% de la parcela total, que se utiliza con otros parámetros, por supuesto, en números más chicos, que son el FOS y el FOT. El factor de planeamiento, el FP, es todo lo que tenga que ver con el cálculo de obras que se deben realizar para modificar las condiciones de ocupación. Entonces, eso se hace para que se aliente o se promueva una determinada actividad o una determinada forma de desarrollo, y otras para desalentar esas cuestiones. Esto es justamente el factor de planeamiento, lo que se tiene que modificar a los fines de los cambios estructurales, como lo que decíamos recién en Güemes. Entonces, este factor de planeamiento es, bueno, ¿cuántas obras tenemos que hacer para poder promover este uso comercial y desalentar el uso residencial que estaba anteriormente? Entonces, ahí se empieza a hacer una estructuración distinta de las necesidades de las obras, se empieza a calcular cuánta dotación de obras complementarias hay que hacer, es decir, qué hay que proceder a realizar, y ese es el factor de planeamiento. Y después la máxima superficie edificable es lo que se establece teóricamente, por supuesto, que es factible edificarse en una parcela en particular. ¿De dónde se saca esta máxima superficie edificable? De las zonas de edificación, y esto que yo les decía, de respecto a, por ejemplo, el retiro frontal, los retiros laterales. Entonces, por ejemplo, en la zona 4, estoy diciendo algo que es anecdótico, no es real, por las dudas se los comento. En la zona 4 estipulan que el retiro frontal es 4 metros, el retiro lateral es de 2 metros de cada lado. Entonces, la máxima superficie edificable siempre va a haber que retirarle esos metros de frente, esos metros laterales. Tengan en cuenta que también existen muchísimas normas más de zonificación y de construcción, sobre todo, que tienen que tener en cuenta, por ejemplo, no sé si ustedes saben, pero lo que son las medianeras frontales de las casas, las que están enfrente de las casas, por reglamentación municipal no podrían superar la altura máxima de 70 centímetros, porque después se tiene que dejar una visión clara de lo que es la parte exterior. Eso mucha gente lo cumple, mucha gente no. ¿Y cuál es la sanción? Que no se puede solicitar el final de obra, ya que al solicitar el final de obra se establece una multa o una imposibilidad de pedirlo hasta cuál se arregle este problema. Pero son todas normativas de construcción y de zonificación que están establecidas localmente. Eso es lo importante, que se establecen en cada lugar específico. Por eso puede variar de municipio en municipio. Nosotros dijimos, en esta clase vamos a ir específicamente a lo que es un terreno, un inmueble urbano no edificado. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta al momento de hacer la tasación o al momento de analizar este terreno? Como dijimos, uno de los primeros puntos a tener en cuenta son las dimensiones. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener en cuenta 3 cuestiones referidas a las dimensiones. Por un lado, la superficie, que es la cantidad de metros cuadrados que tiene ese terreno. Entonces vamos a ver que es un terreno de 360 metros cuadrados, 500 metros cuadrados, 1000 metros cuadrados. Entonces eso se tiene en cuenta para el costo. Además, las dimensiones lineales, que son las mediciones lineales, es lo que es cuántos metros de frente tiene por cuántos metros de fondo. Esas son las medidas lineales, frente por fondo. Y además, una cuestión muy importante es el tema de la forma. No es lo mismo un terreno rectangular, un terreno que es cuadrado, un terreno que es en L o bandera, que también se puede llamar, un pasillo. Esto va a variar muchísimo el costo del terreno. Imagínense que existen en muchos lugares terrenos que pueden ser, que les digan, este es un terreno de 500 metros cuadrados. Bueno, entonces no es lo mismo un terreno de 10 metros de frente por 50 de profundo, son 500 metros cuadrados, o un terreno de 5 metros de profundo que sea a lo largo de toda la cuadra, es decir, de 100 metros. ¿Por qué esto va a modificar muchísimo? ¿Tiene la misma superficie? Sí. Las dimensiones lineales son distintas y la forma totalmente distinta. Entonces, a lo mejor,
una casa, un terreno de 10 metros de frente por 50 de fondo puede servir muchísimo para realizar, por ejemplo, una casa, la construcción de una casa. En cambio, uno de 5 metros por 100 o 90 de profundidad no va a servir para una casa, pero a lo mejor sirve para un pasillo para un determinado emprendimiento, sobre todo comercial. Con respecto a me consultan, la topografía del lote está dentro de otros parámetros. Es importante que ya lo vamos a ver. Sí, también, como dice en el chat, la ubicación de la manzana, si es irregular o no, pero eso ya lo vamos a ver. En las dimensiones, lo más importante es la superficie, las medidas lineales y la forma. La proporción relativa es importante, pero me interesa que se centren siempre en los otros tres. Con respecto a la superficie en particular, tengan en cuenta que muchas veces dicen, sí, a mayor superficie, mayor costo, pero esto no siempre tiene que ver, porque cuando ya los lotes pasan a ser lotes considerados lotes grandes o lotes de tamaño mayor, ya pasa a ser lo que son galpones, depósitos. Entonces ahí empieza a jugar mucho el tema de la oferta y la demanda. Para lo que son grandes galpones, por ejemplo, pueden ser terrenos de muchísima superficie, pero no hay casi oferta. Entonces, muchas veces cuando estamos hablando de cuestiones urbanas, cuanto menor sea la fracción o la superficie fraccionada, mayor va a ser el valor en igualdad de condiciones. ¿Se entiende? A donde voy queda claro, no es que es menor el valor porque sea menos metros cuadrados, no. Lo que digo es que la utilidad muchas veces hace que la oferta de un terreno sea muchísimo mayor en áreas urbanas por 300 metros cuadrados que un galpón de 5.000 metros cuadrados. Y por eso, en proporción, el costo va a ser mayor. ¿Se entiende? Bien. Con respecto a las dimensiones lineales, decíamos, lo que se hace es tener en cuenta el frente y el fondo. Son los factores siempre más determinantes. ¿Cuál es la parte más valiosa de acuerdo a lo que se ha puesto de acuerdo los que entienden en el tema y los conocidos? Es que es el fondo. El fondo siempre va a ser la parte más valiosa. Entonces, perdón, el fondo, escúcheme, está al revés. El frente es la parte más valiosa de la propiedad. El fondo tiende a perder validez. ¿Por qué? Porque entre más alejada de la línea municipal, de la línea de construcción municipal, tiene menor valor. A medida que se va yendo para atrás, se va perdiendo el valor. Por eso se considera que el frente es el que tiene mayor valor por sobre el fondo. Entonces, ¿qué es lo que se expone o lo que se aclara con respecto a este tema para llegar a esta conclusión? Lo primero es que cuando el fondo es mayor, se tiene que hacer una mayor inversión. Entonces, al tener que hacer una mayor inversión, baja lo que es la oferta, baja también muchas veces lo que es la demanda de estos bienes, y por ende baja el precio del bien. Acá muchas veces se tiene que ver lo que decide hacer el loteo que venda, es decir, la persona que realiza el loteo, y muchas veces también, como les dije, las cuestiones de las reglamentaciones municipales. Porque hay muchos municipios que establecen limitaciones muy estrictas con respecto al retiro obligatorio, esto que les decía, los 4 metros, los 6 metros, que es a partir de donde se puede empezar a construir. En Córdoba, mayoritariamente, la línea de retiro obligatorio es a los 4 metros, pero no es en todas las zonas iguales, digo mayoritariamente porque hay otras que son 3, hay otras que son 6, entonces esto hay que ir cambiando. Además, cuando muchas veces no existe esta limitación, es decir, no hay retiro obligatorio, porque el frente se vuelve más valioso porque las personas tienden a querer, tanto comerciales como inquilinos, locales que den a la calle, que tengan una salida rápida. Entonces, por esta cuestión se empieza a aumentar el valor del frente. Generalmente está estimado que los frentes más valiosos son aquellos comprendidos entre los 9 metros y los 15 metros. Menor a 9 y mayor a 15 no es que sean algo malo, sino que lo que tiende a realizar es una disminución del costo, una influencia negativa. Entonces, recuerden,
9 y 15 metros, entre 9 y 15, son determinados por los especialistas como la zona de mayor valor o la que más se busca con respecto a los frentes que puede llegar a tener un terreno. Con respecto al valor que tengan estas propiedades, decíamos el frente es valioso porque además los que dan a la calle son los que tienen mayor alquiler, ya sean negocios, ya sea vivienda, ya sean oficinas. Entonces, lo que se busca es un frente que permita esto y que no haya que hacerle además muchas soluciones, muchas adaptaciones. Entonces, entre mejor salida tenga y más al frente esté construido, más se va a poder aprovechar y menos plata se va a tener que invertir en esta cuestión. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se va entendiendo? ¿Queda alguna duda? Ahí me ponen... perdón. Dice, ¿estas medidas de frente son en la ciudad, pero en las sierras es diferente? Preguntan. Por supuesto que en las sierras es diferente. A ver, ¿por qué es diferente? Porque las casas tienden a ser en otro tipo de construcciones. Muchas veces las casas de la sierra no son tanto para urbanizaciones, sino están consideradas más como casas de verano. Si ya vas pensando en lo que son la zona, por así decirlo, del Gran Córdoba capital, ya no hay tanta diferencia, porque cada vez más en las sierras se van haciendo casas para vivir, para habitar en forma permanente, y se van buscando también ese tipo de construcciones y ese tipo de tamaños. ¿Cuál sería el lote? Preguntan por excelencia tomando frente y fondo. Depende. Y cubrí para la tabla de frente y fondo de Fitti Cervini, perdón, es 11 por 30, la más estandarizada. Y para la parte comercial, actualmente los que entienden de negocios inmobiliarios hablan de que el lote perfecto es de 360 metros cuadrados y tiene 12 metros de frente por 30 de profundidad. Fíjense que casi todas las urbanizaciones que comercializan hoy por hoy terrenos lo hacen en 12 por 30, porque es un parámetro que permite la construcción de viviendas con amplia amplitud de gamas. Es decir, puedes hacer un dormitorio, dos dormitorios, un dúplex, dos pisos tranquilamente, y permite que sea una relación precio-tamaño, es decir, precio-calidad en este caso sería precio-cantidad de metros cuadrados, que es accesible al alcance de las personas que quieren realizar esta inversión. No es lo mismo, como dice Cristian en el chat, una zona comercial que una residencial. No, por supuesto que no es lo mismo. Entonces, nos habíamos quedado con respecto a lo que es el frente y el fondo, y que nos establecen también parte de lo que son los conocimientos técnicos. Lo que nos establece es que para frentes que sean menores a 9 metros, lo que se buscan son razones arquitectónicas. Es decir, cuando son lugares de menos de 9 metros de frente, establecen las razones de orden arquitectónico. Cuando son mayores a 15 metros, ya empieza una cuestión de inversión. Lotes grandes, algún negocio predeterminado o ya con búsqueda de hacer. Entonces, esos son los dos parámetros. Entre los 9 y los 15 se establece que hay un equilibrio que es bueno entre ambos elementos, y por ende suelen ser los más solicitados. Fíjense que normalmente las casas son 10 metros de frente, 12 metros de frente, pero es muy normal hoy por hoy encontrar casas de, por ejemplo, 500 metros cuadrados con frente 25 y fondo 25, es común. Pero digo, estamos siempre hablando de parámetros que se utilizan mayoritariamente, no es algo unánime ni tiene que ver con una decisión completamente que todos van a ser así. La otra cuestión que nosotros planteábamos es la proporción relativa. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener 10 metros de frente por 30 de profundidad, entonces, que tener 30 metros de frente por 10 de profundidad. Entonces, esa proporción relativa va a ser muy importante al momento de tener en cuenta la tasación del inmueble. Entonces, además de esta cuestión de la proporción relativa, también se tiene muy en cuenta el hecho de la conformación del terreno, es decir, si es regular o si es irregular.
Si es regular, lo que tiene no representa mayores dificultades. ¿Por qué? Porque no hay que hacer una gran inversión. En cambio, cuando ya empieza a presentar alguna irregularidad, se empieza a tener que evaluar y poder objetivizar en un parámetro numérico cuál es esa irregularidad. A partir de ahí, se dice que cuando la irregularidad es menor a un porcentaje, dependiendo de la zona, es leve o baja y no modifica tanto el precio. El tema es que cuando ya estamos hablando de una irregularidad grave, ahí se modifica muchísimo porque hay que empezar a merituar cuál es el costo de reparación, por así decirlo, o de adaptación de esa irregularidad para la finalidad con la que se busca. Entonces, imagínense que si el lote es irregular y se busca para construcción, primero hay que nivelarlo, y la nivelación de los terrenos es un proceso caro. Entonces hay que tenerlo en cuenta al momento de la tasación o al momento de hacer esta cuestión. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna consulta? Cuando me preguntaban, perdón, mientras que vemos si hay alguna consulta, cuando me decían en el chat que cambiaban las zonas urbanas o en las zonas rurales, lo que se establece mayoritariamente es que el lote de terreno de 10 de frente por 30 de profundidad o por 30 de fondo en la zona urbana, en la zona que es mitad de manzana, es decir, mitad de cuadra, mejor dicho, lejos de las esquinas, es uno de los lotes considerados en proporción relativa mejor. Y en las zonas suburbanas, no llegando a ser rural, sino suburbanas, estamos hablando que ya es 11 metros generalmente, la medida estandarizada que se prefiere, por 40 de profundidad. Ahí preguntan cómo se mide la incidencia de ese relieve. Ya vamos a ver un poquito más adelante, pero les voy adelantando por el tema de que si tiene desniveles, si está con respecto a la calle, si está por encima del nivel, por el mismo nivel o por bajo del nivel, si tiene caída, si tiene topografía desnivelada para un lado o para el otro, si hace bien el desagote o el desagüe, todo eso se tiene en cuenta al momento de analizar la topografía. Cuando el lote tiene menos de 9 metros cuadrados, de 9 metros de frente, perdón, me consultan ahí en el chat, no es que pase algo. Hay gente que tiene menos de 9 metros, hay gente que tiene 8, hay gente que tiene 7, incluso puede ser que la casa sea de 7 metros totales de frente, pero es una cuestión ya que arquitectónicamente se adapta de una forma distinta. Entonces hay que tenerlo en cuenta al momento de la tasación. Sí, Jorge, lo que me consultan en una esquina, si queda fuera de la superficie, en general sí. En general es considerado fuera de la superficie. ¿Cuáles son las tablas de frente y fondo que nosotros decíamos? Entonces la tabla de frente y fondo, la que se usaba, la de Fitte Cervini, tengan en cuenta que ya ha quedado un poco en desuso, pero igualmente muchas personas la siguen utilizando, ya sea como parámetro. El lote tipo que establece, o el lote genérico que establece estas tablas, son 11 metros por 30 metros. Y los que se evalúan son los terrenos que tienen entre 9 y 15 metros de fondo. Entonces, ¿cómo funciona este coeficiente de ubicación en esta tabla? Lo que hace es, lo que cambia, es decir, bueno, vamos a considerarlo o compararlo con un dato antecedente, con un inmueble o un dato antecedente similar o de características similares o de medidas lineales similares. Entonces a partir de ello se lo empieza a comparar y se compara este con los otros, ya sea uno o varios. Y ahí se empieza a analizar las medidas lineales, se empieza a analizar la atracción de ese lugar por ubicación, se empieza además a establecer la oferta y la demanda. Entonces, todo lo que sea comparable, sin forzar, como veíamos en la clase pasada, porque no hay que llevar a comparaciones forzosas, lo que se hace es establecer un parámetro y ahí se busca ese coeficiente o esa cuestión. Ahí me preguntan en el chat cómo afecta el valor si los metros tanto de frente y de fondo no son los ideales. Eso hace disminuir muchas veces el valor. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. Al momento de tasar, ¿para qué quieren el inmueble, por ejemplo, la persona que lo va a tasar? Para hacer una construcción, supongamos, de una casa. Bueno, se le pregunta, la casa que quiere construir, ¿de qué manera va a ser? Porque, por ejemplo, si quiere tener un patio al costado de la casa o un pasillo
y los metros de frente no son los ideales, no se puede considerar. Entonces, lo ideal va a ser en cada caso concreto y puntual. Las medidas que yo le daba son parámetros que se han tomado con mayor regularidad, pero va a depender siempre del caso concreto y de la finalidad con la que se quiera utilizar ese inmueble. Además, muchas veces va a disminuir el costo o en mayor o menor medida con respecto a las medidas, si no son las ideales, por la inversión que haya que hacerle. Es decir, si queremos cerrarlo y tiene 15, o sea, cerrarse en un cerramiento total y tiene 15 metros de frente, va a ser mucho más costoso esa adaptación. Por consiguiente, eso también son elementos que hacen subir o bajar el costo o la consideración en esa tasación. Y me preguntan, ¿y cuándo es una tasación judicial? En ese caso lo que se establece es que representa un fondo y un frente de X cantidad de metros y se hace un parámetro más objetivo. Entonces simplemente se dice, con esas medidas lineales, si no sabemos la finalidad, son simples medidas que no van a establecer otro criterio que decir una superficie total y una proporción. No vamos a ese elemento o a esa cuestión en particular. Y las tablas no es que no se usen más. Yo lo que les establecía es que la de Fick y Cervini por ahí se ha dejado de utilizar porque era un parámetro que no les funcionaba o no les otorgaba mayores lineamientos a lo que son las tasaciones. Ya van a ver cuando vean, no sé si es el módulo que viene o el otro, lo que se establece es que hay diferentes métodos, directos, indirectos, de comparación, y se entiende que algunos ya han dejado de utilizarse o se utilizan menos porque dan menos posibilidades de cálculo exacto o mayor subjetividad al tasador, entonces se ha ido dejando de lado su uso, pero por una cuestión de practicidad y de utilidad al momento de las tasaciones. ¿Se entiende lo que aclaraba? Bien. ¿Qué se va a evaluar además para determinar la calidad de la ubicación? Para decir si una ubicación es buena o es mala. Primero es la compatibilidad de la construcción. Es decir, cómo se va a buscar que esa propiedad coexista en armonía con otras propiedades, por estructura, por uso, por tamaño, por apariencia. Fíjense que muchas veces esto lo van a ver muy palpable en los casos de los barrios cerrados. No sé si ustedes saben, pero hay determinados barrios cerrados, que tienen códigos de edificación propios, que además de los cuestiones municipales, le establecen restricciones y límites a la construcción. Por ejemplo, no les permiten hacer cerramientos como si fueran medianeras, tienen que ser cerramientos verdes, se puede construir como mínimo en algunos 200 metros cuadrados, 300 metros cuadrados, el retiro frontal muchas veces es de muchos metros porque quieren patios de frente, espacios verdes, entonces esa compatibilidad tienen que tenerla en cuenta. Porque, por ejemplo, si van a pensar para una construcción de una casa muy pequeña en un lugar así, además de que no va a tener compatibilidad y armonía con las otras estructuras, muchas veces se va a ver, además, coartado por esta cuestión del tipo de construcción que se les exige. La apariencia general de las propiedades vecinas, es decir, el estado físico, si tiene mantenimiento, si no, y otras cuestiones. La ubicación con relación al trabajo y además a lo que es las necesidades básicas. ¿Qué me refiero con esto? Cuando uno evalúa un lote, evalúa si vive cerca del trabajo o no, si tiene lugares donde poder ir a hacer las compras o no. Muy importante muchas veces es si está cerca de zonas bancarias o de zonas comerciales. ¿Cómo es el tema si hay vida nocturna o no? Por ejemplo, un caso muy puntual y ahora ya queda anecdótico, pero en un primer momento, Nueva Córdoba, esto de decir, bueno, ¿cuál es la apariencia de las propiedades? Eran todos edificios, y cuál es la ubicación con respecto a esto. ¿Qué va a ser un barrio de estudiantes?
con muchos negocios, pero que tiene un ritmo de vida y un horario sobre todo de vida que no va a ser bueno para evaluar la calidad de una ubicación para una persona que quiera tasarlo para ir a vivir con su hijo recién nacido. ¿Se entiende a dónde apunto? Entonces, todas estas cuestiones son muy necesarias a tener en cuenta al momento de analizar la calidad. Porque vos podés decir, el lugar es hermoso, está cerca, por ejemplo, del Faro del Bicentenario, a unas cuadras del Paseo del Buen Pastor, por ubicación debería ser la calidad óptima. Y cuando vas a tasarlo decís, bueno, pero quiero ir a hacer una construcción de una casa para vivir con mi hijo recién nacido y mi hija de 2 años que va al colegio, no sé, por ejemplo, alemán en el cerro. Entonces, esa ubicación no es de tan buena calidad para la persona que lo está buscando. ¿Se entiende? Eso es a lo que vivo. El costo y la disponibilidad del transporte público, esta es una cuestión muy importante, entonces hay que tenerlo en cuenta. Las compras que ya se las establecí, esto es decir, bueno, las necesidades básicas son fáciles de cubrir, no, cómo se pueden mover, cómo no, y las escuelas, sobre todo si es un tema de familia. Ahí me hacen una consulta en el chat que dice si existe alguna manera de tasar que reivindique los recursos naturales, por ejemplo, árboles. Yo en general veo que en las mismísimas sierras se da más valor a un lote desmontado que uno con flora autóctona. Entiendo el sentido que tiene preservar la naturaleza en plena lucha contra el cambio climático. Depende mucho, María, de las disposiciones municipales. Hay municipios que incluso están estableciendo criterios obligatorios con respecto a la forestación. No sé si ustedes saben, pero por ejemplo en Córdoba, capital, aunque mucho no se cumpla, hay obligación de tener plantados árboles en la vereda. No sé si ustedes lo sabían, pero en Córdoba capital hay que tener plantados árboles en la vereda, y no cualquier árbol, sino que hay un listado de árboles en la vereda. Es muy común, no sé si a lo mejor ustedes lo ven tanto, porque a mí me toca hacer por ahí los descargos, que van y les colocan multa por no tener el árbol, por no cuidarlo, o porque el árbol que está plantado no es de una de las especies autorizadas por la municipalidad. Entonces se está buscando potenciar estas cuestiones. Y ahora lo que se está haciendo, sobre todo en lo que son las sierras de Córdoba, no sé si ustedes vieron, el año pasado, en plena pandemia, un incendio forestal muy grande. Entonces se estableció una normativa que dispone que todos esos bosques o esos lugares que han sido deforestados o que han sufrido incendios forestales tienen una prohibición de venta por muchísimos años. Es decir, por muchos años no se pueden comercializar ni vender. A ver, no evitamos con esto el problema de la deforestación, porque se sigue haciendo, lamentablemente, pero sí se está buscando potenciar medidas que aumenten esta cuestión de defensa de los recursos naturales, que se tienen en cuenta con respecto a esta cuestión. La ubicación con respecto a lugares de recreación, muchas veces esto que le decía, tienen familia o tienen hijos, entonces si hay un club cerca, si tienen posibilidad de ir a jugar a algún lugar, si hay espacios verdes. Disponibilidad de servicios, esta es muy importante al día de hoy, porque imagínense que de servicios no solamente hablamos como hablábamos anteriormente o en un pasado, luz, agua, gas. Hoy un punto es que mucha gente quiere el gas natural, que no llega a todos los lugares, y mucha gente, por ejemplo, también tiene el tema de cómo llega la presión del agua. Mucha gente tiene esta cuestión de decir cómo llega la presión del agua, si es buena, si es mala. Hay muchos cortes de luz, se suele consultar estas cuestiones también para analizar la calidad. Yo tengo muchas personas conocidas que dicen, yo tengo la suerte de vivir cerca de un hospital, por ejemplo, ¿por qué? Porque cuando se corta la luz vuelve automáticamente por una cuestión. ¿Cómo es la prestación del servicio de Internet? Hoy que está tanto el home office, mucha gente es una de las cuestiones que más tiene en cuenta al momento de buscar una propiedad, sobre todo cuando alquila. De decir, es bueno, es malo, se corta, tengo servicio, tengo fibra óptica, no. ¿Cuántos servicios tengo disponibles? ¿Tengo opciones? ¿Es una sola? Otra cuestión que se analiza mucho para la calidad del inmueble es la seguridad. Es una zona de riesgo, hay pocos riesgos, hay muchos riesgos. Esto se ve muy en comparación cuando tienen que tasar un lote, por ejemplo, en un lugar serrano, o cuando tienen que tasar un inmueble en la ciudad. Entonces eso difiere notablemente, y además la reputación de la zona. Esta reputación de la zona, ¿cuántas veces ustedes han escuchado hablar? Este es un barrio de viejos, este es un barrio, como le decía en Nueva Córdoba, de estudiantes, este es un barrio X.
Eso tiene mucho que ver, porque les pongo un ejemplo bien práctico para que lo vean. En la zona del cerro, es una zona que históricamente ha habitado por personas no mayores, pero con vida ya asentada, ajenas a la vida nocturna, por así decirlo, y más con búsqueda de una tranquilidad. Zona que han puesto bares, la calle Tejeda en el cerro, automáticamente las noches que se abren los bares, todas las calles ocupadas con autos arriba de la vereda. Música de alto volumen, luces. Ustedes van hoy a buscar el valor de las propiedades en esa zona, sobre todo alquiler, y están bajísimos. ¿Por qué? Porque las personas que históricamente vivían ahí no quieren vivir más. No es lo que estaban buscando al momento que comenzaron. Entonces muchas veces se empiezan a poner al mercado, tanto en venta como en alquiler, propiedades que originalmente estaban determinadas para un objetivo, como una zona residencial tranquila. Cuando digo tranquila me refiero a que no tiene casi vida nocturna, sin ruido, sin luces, y de pronto se transforma en esta cuestión. No sé si ustedes lo vieron, pero en el noticiero salió durante mucho tiempo esta gente que se quejaba que le dejaban los autos estacionados arriba de la vereda, tapando el garage, música y ruidos hasta altas horas de la noche. Entonces, la reputación de la zona tiene que ver mucho con la calidad, mucho con esta tasación. ¿A qué llegamos? ¿A qué resultado llegamos? Y esto es lo que le quitaba la subjetividad o lo trataba de hacer más objetivo, a un parámetro que diga la ubicación es mala, regular, promedio, buena o excelente. No podemos salir de ahí. ¿Por qué? Porque cuando lo vayamos a comparar, siempre vamos a tener 5 parámetros. Si no, imagínense que haya parámetros por cada persona que vaya a hacer la tasación. Imagínense que cada uno le dé su toque. Entonces se busca objetivizar de esta manera, o cuantificar de esta manera. Mala, regular, promedio, buena o excelente. De acuerdo a todos estos lineamientos que fuimos viendo y analizando. ¿Quieren los parámetros de la ubicación ideal? Se los listo, por si quieren tomar apunte. Igual están todos en el PowerPoint. Yo el PowerPoint después se los subo, van a estar cargados. Igualmente se los comento, que es la compatibilidad, la apariencia general de las propiedades vecinas, la ubicación con relación al trabajo, al transporte público y a las necesidades básicas, como recreación, la disponibilidad de servicios públicos, la seguridad y la reputación de la zona. Igualmente no se preocupen que todo esto está cargado en el PowerPoint para que ustedes después lo tengan a mano y no lo tengan que ir tomando tanta nota. Lo siguiente es algo que llama mucho la atención y que ya han surgido algunas preguntas en el chat, que es con respecto al coeficiente esquina. ¿Qué es lo que se llama el coeficiente de esquina? Es qué beneficios trae un terreno que se encuentra en una esquina con respecto a una de las mismas características que se encuentra en la zona media de la cuadra. Entonces, cuando nosotros vamos a ver la influencia exacta de la ubicación, tenemos que ver el tamaño del lote, la forma, los valores de las calles que se encuentran alrededor. Es decir, no hay una regla única, no hay una regla universal que nos permita decir, bueno, el hecho de que esté en esta forma de la esquina y que vaya para un lado de la esquina 5 metros y para el otro lado 10 es lo exacto. No hay tantos parámetros o tantas opiniones encontradas como cuánto era el frente y el fondo, sino que se va a ir cambiando esta cuestión. Pero ¿qué se ha objetivizado, qué se ha establecido? Que las esquinas ofrecen algunas ventajas, sobre todo en locales comerciales. ¿Por qué? Porque lo que tiene ventaja es que tiene mejor acceso más cómodo, que muchas veces hay mejor circulación de aire, de luz, hay una ventilación más clara. Además, una cuestión de que cuando es esquina permite el ingreso y el egreso por 2 salidas, por 2 calles diferentes. Entonces, fíjense, muchas veces las playas de estacionamiento están en lugares, en esquinas. ¿Por qué? Porque permiten el ingreso por una calle y el retiro por otro, los locales comerciales, los depósitos. Entonces, siempre estas son las ventajas que se tienen en cuenta. No obstante, entran a jugar también unos parámetros o unas contras, donde podemos decir, bueno, para adaptarlo hay mayores costos de construcción, de arquitectura, hay mayores impuestos. ¿Por qué? Porque el terreno es grande. Los terrenos en esquinas generalmente son más grandes que los terrenos que se encuentran en mitad de manzana. Normalmente en una manzana común de un barrio residencial o de un lote recién hecho, los terrenos, si son de 12 por 30, son todos iguales, salvo las 2 esquinas que son más grandes, que tienen algunos metros lineales más y una superficie mayor.
Entonces, todo lo que se tenga que adaptar, ya sea hacerle vereda, pavimento, pagar impuestos, todo más costoso. Además, hay que ver para dónde está orientado, porque eso va a depender de si le da la luz de frente o no, si le da por la mañana, por la tarde, o de qué manera le da, porque puede hacer que haya mayor cantidad de viento, que haya sol constante. Entonces, esa cuestión hay que analizarla para ver de acuerdo a dónde va. Esto es famoso que tanto los abuelos nos decían, no, la casa mirando al sur, no, bueno, en la esquina también hay que analizarlo. ¿Por qué? Porque se va a tener en cuenta con respecto a los parámetros de fenómenos naturales que nosotros estamos considerando, donde da la lluvia y todas estas cuestiones. Y el otro coeficiente que estábamos viendo también y que habíamos consultado es el coeficiente topográfico o de topografía. Entonces ahí decíamos, bueno, ¿qué se analiza? Lo que se analiza es el aprovechamiento de acuerdo a la nivelación que tiene el terreno. Lo mejor que le puede pasar es que el terreno esté nivelado. ¿Pero qué se analiza? Se analizan dos cosas, como le decía. La primera es la nivelación. Es decir, si el terreno tiene pendiente o no. Ustedes saben que el terreno, para que esté nivelado, tiene que tener pendiente. Esto es un poco anecdótico, pero es la pendiente propia del desagote del terreno en sí. Es milimétrico, es poco, pero tiene que tener cierta pendiente hacia la salida del agua pluvial. Y la segunda que se analiza es la ubicación del terreno respecto a la línea de la calle. ¿Qué se analiza? Si está a nivel de la calle, bajo el nivel de la calle o sobre el nivel de la calle. ¿Y por qué? Por las inundaciones. Yo, por ejemplo, para darle un ejemplo práctico, yo soy de San Francisco, yo me crié ahí, y San Francisco estaba desde los extremos para el centro de la ciudad como en un pozo. Era como una U la ciudad. Entonces había ciertas casas que estaban por arriba del nivel de la calle, entonces no se inundaban nunca, y ciertas casas que estaban por debajo del nivel de la calle. Entonces llovía, y cuando la calle se inundaba o se llenaba de agua, esa agua pasaba directamente a la casa. Entonces, esas cuestiones son muy importantes a tenerlas en cuenta. Y además, siempre, pero siempre, midan la nivelación del terreno. Es algo que muchas veces a ojo parece que está nivelado y después hay una leve pendiente o una cuestión que puede ser de centímetros o muy pequeña, pero que al momento de la construcción incida, sobre todo económicamente, muchísimo en la persona que vaya a adquirir. Porque hay que ver cuánto cuesta la nivelación que se va a realizar. Entonces siempre tengan en cuenta esta cuestión y analícenlo en profundidad. Bien, perfecto. Entonces, lo que nos quedaría ver es cómo se realiza la descripción del lote a tasar, esto que va en la memoria descriptiva. Esto lo que me interesa es que lo veamos bien y en profundidad y analizándolo punto por punto. Entonces, lo que sí les parece que les iba a plantear es que estos últimos 10 minutos lo utilicemos por si hay alguna duda, tanto de la clase anterior como de esta, como momento de consulta. Si no hay ninguna duda, los que no tengan ninguna duda se pueden retirar, y en la clase que viene, el lunes que viene, es decir, lo arrancamos con las memorias descriptivas o los elementos a considerar en las memorias descriptivas de las tasaciones y continuamos con lo que es el bloque número 3. ¿Les parece? Sí, Daniel, te escucho. Hola, ¿qué tal? Yo vivo en la sierra, en Santa Rosa y Carmuchita, pero para el oeste, en Santa Mónica. Y las normativas acá son muy estrictas en cuanto a las medidas de los terrenos. El barrio es como que estuviese dividido en dos y hay sectores, lotes que van desde 450 metros cuadrados a 700 metros. Y el resto son todos lotes hasta de 1 hectárea. Lo bueno que tiene es que cada uno tiene como mínimo, no puede haber menor medida, de 15 metros de frente. Entonces eso nos favorece que sea más residencial el sector. Y la topografía acá en este caso es muy importante, pero hay, por supuesto, mientras no sea negativa, va todo bien. Mientras sea con el desnivel, que el lote esté por sobre el nivel de la calle, hay algunos lotes que uno piensa en un principio que son inconstructibles, pero resulta que han hecho unas propiedades preciosas. Entonces, en la sierra es diferente a la ciudad.
Sí, lo que muchas veces yo también he visto en las sierras es que no nivelan todo el terreno, porque hasta les gusta la pendiente, les gusta arquitectónicamente y visualmente la pendiente, y lo que suelen hacer es estructuralmente levantar la parte del terreno que está desnivelada, es decir, imagínense una colina, ponen piedras en la parte de adelante para que las piedras lleguen hasta la colina y construyen sobre la piedra y sobre el nivel. Entonces, de esa Así es, manera así es. ahorran muchísima inversión en lo que sea nivelación de la tierra. Sí, sí, lo he Sí, sí, visto. sí. Lo que pasa es que visualmente en las sierras eso queda bien. En la ciudad vos llegás a hacer eso y además de que la municipalidad te va a poner una multa sideral, porque te va a poner una multa bastante importante, arquitectónicamente y visualmente no es lo mismo. Ahí hay una pregunta, dice, cuando la topografía no es buena, ya sea bajo el nivel o por encima del nivel, ¿cuánto es el porcentaje que debería afectar el valor? Depende cuánto esté. Eso es un cálculo, pero no debería ser el desnivel, por así decirlo, mayor a un porcentaje dependiendo de la zona. Pero ya hay que ver mucho, y esto depende mucho, por ejemplo, si estamos hablando de que está bajo el nivel de la calle, hay que tener en cuenta que cuando es una propiedad que se encuentra bajo el nivel de la calle, ya de por sí estamos en un problema. Si, por ejemplo, hay un desnivel porque la pendiente es un poco más pronunciada, no es tanto el problema, porque puede ser que incluso se viva con un desnivel o con una cuestión de caída más grande que la normal. Pero cuando ya estás bajo el nivel, no, porque se te va a inundar la casa todas las veces que llueva. Por consiguiente, ahí ya tenés que estar hablando de una inversión dineraria. ¿Cómo se mide el impacto negativo? Inversamente la cantidad de dinero que tenés que colocar para subsanar ese error. ¿Qué quiero decir? Si estás 50 centímetros por debajo del nivel de calle, entonces tenés que pensar, bueno, eh, ¿cuánto me sale 50 centímetros aumentar? Si me sale X cantidad de dinero, esa es la reducción del valor de esa cuestión. Ya si tengo 1 metro de desnivel, 1 metro va a ser el doble de valor, ya sea en materiales, en mano de obra. Eso es a lo que se apunta con respecto a la evaluación y a la consideración de la calidad estructural. Y otras veces hay que pensar también si se puede readaptar y si se puede hacer esa estructura y de qué manera, porque muchas veces las capas hay que ver hasta dónde aguantan y hasta dónde permiten el impacto de más peso. Esa es una cuestión a tener en cuenta. Si no, miren, recuerdan, esto es anecdótico, no el punto exacto que venimos viendo, pero cuando se construyó el edificio en calle Libertad, en Córdoba Capital, y los cimientos cedieron y cayó toda la calle. Cayó el bloque de calle, cayó los cimientos del edificio. Entonces siempre hay que tener en cuenta estructuralmente también cuánto soporta el suelo en cuestión. Dicen en el chat, a veces los factores que utilizamos para tasar son regulares o malos como lo aplicó en el valor. Sí, por supuesto. Pueden ser regulares, malos, sí. Siempre se tiende a hacer estas cuestiones así objetivizadas. Sobre todo para que sean comparables con las tasaciones de otras personas. Bueno, ahora sí, si no hay más preguntas, los dejo que se retiren. Nos vemos el lunes de la semana que viene.